Buenos días, mis queridísimos alumnos y alumnas. Hoy vamos a ver más ejercicios en los que hay que hallar los puntos singulares, en los que están los máximos y los mínimos, y determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la siguiente función, ¿vale? La primera función es x al cuadrado partido de x menos 1. El primer paso que tenemos que dar es averiguar cuál es su dominio. Bien, como una función racional, su dominio va a ser todo R excepto donde se anula el denominador. Y el denominador se anula en 1. Así que su dominio es R menos el 1. ¿De acuerdo? El segundo paso es calcular su derivada. F' de x, como es una función racional, será la derivada de arriba por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la de abajo derivada, que la de abajo derivada sería 1, ¿vale? De la x. Y abajo me quedaría x menos 1 elevado a 2. Haciendo los cálculos arriba, esto sería 2x elevado a 2 menos 2x menos x elevado a 2 partido de x menos 1 elevado a 2. Así que sería x elevado a 2 menos 2x partido de x menos 1 elevado a 2. Bien, para calcular los puntos singulares tengo que ver cuándo f' de x vale 0, ¿vale? Es decir, cuándo su derivada vale 0. Pues su derivada vale 0 cuando el numerador valdrá 0. Y esta ecuación de segundo grado, recordad, sacamos factor común, esto sería x menos 2, y esto igual a 0, hay dos soluciones, cuando x vale 0 y cuando x vale 2, ¿de acuerdo? Así que esto en x igual a 0 y en x igual a 2 tendremos los posibles máximos o mínimos. Bien, ¿qué es lo que hacemos ahora? Vamos a dividir todo el dominio de la función en intervalos y vamos a estudiar si en esos intervalos crece o decrece, ¿de acuerdo? Así que vamos a estudiar desde menos infinito hasta 0, después desde 0 hasta 1, porque recordad que en 1 hay como un salto, entonces tenemos que hacer ese parón, y después desde 1 a 2, porque en 2 tenemos otro punto singular, se nos anula la derivada, y por último desde 2 a más infinito, ¿de acuerdo? Y lo que haremos será estudiar el signo de la derivada. Así que f' de x entre menos infinito y 0, si le damos un valor negativo, ¿vale? A f', al darle cualquier valor negativo, lo de arriba será positivo porque está la x al cuadrado y lo de abajo también será positivo. Por lo tanto, me quedaría que esto es positivo, ¿vale? Si queréis, coged un punto y lo sustituís aquí. Coged, por ejemplo, el x igual a menos 3, ¿vale? Y lo sustituís. Después, entre 0 y 1, si cogemos cualquier punto entre 0 y 1, por ejemplo el 0,5, y lo sustituimos aquí en f', pues nos va a dar un número negativo. Si cogemos un número entre 1 y 2, por ejemplo el 1,5, hacemos lo mismo, veremos que aquí nos sigue dando negativo. Y si sustituimos un número mayor que 2, por ejemplo el 8, y lo sustituimos en nuestra función derivada, vemos que esto nos va a dar positivo. ¿Qué significa? Significa que la función f de x desde menos infinito hasta 0 será creciente. Después desde 0 a 1 será decreciente. Desde 1 a 2 será decreciente. Y desde 2 a más infinito será creciente. Por lo tanto, como en x igual a 0 pasa de ser creciente a ser decreciente, aquí hay un máximo relativo.
¿Por qué? Porque la función pasa de ser creciente a ser decreciente, ¿vale? Hay un máximo. Y en x igual a 2 habrá un mínimo relativo, porque la función pasa de ser decreciente a ser creciente, ¿de acuerdo? Bien, así que ya tenemos dónde hay máximo, dónde hay mínimo y los intervalos de crecimiento, que si lo ponemos bien, sería que f de x crece desde menos infinito hasta 0, unión desde 2 a más infinito. Y pondríamos que f de x decrece o es decreciente desde 0 hasta 1, unión 1, 2. Y el 1 no lo incluyo porque recordad que el 1 no está en el dominio, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver ahora otra función como, por ejemplo, la siguiente, que es f de x igual a raíz cuadrada de x más 1. Aquí de nuevo nosotros lo que primero vamos a ver es el dominio. Pues el dominio de esta función, como una función raíz, será donde lo de dentro de la raíz es positivo. Y x más 1 es positivo a partir de que la x valga menos 1. Así que el dominio sería menos 1 hasta más infinito, con el menos 1 incluido, porque si la x vale menos 1, sería la raíz de 0, y eso sí existe, la raíz de 0 es 0, ¿vale? Así que todo el estudio lo vamos a centrar en el intervalo menos 1 cerrado a más infinito, ¿vale? Así que lo que primero vamos a hacer es calcular su función derivada. Recordad que f' de x es 1 partido de 2 raíz de x más 1 por la derivada de x más 1, que sería 1, así que no lo voy a poner, ¿vale? Por lo tanto, f' de x es 1 partido 2 raíz de x más 1. Vamos a ver dónde esto se hace 0. ¿Qué es lo que pasa? Que esta función, la derivada no se anula nunca, porque el numerador siempre va a valer 1, sea lo que valga la x. Por lo tanto, nunca f' de x será igual a 0. Por lo tanto, no va a tener ni máximos ni mínimos, ¿de acuerdo? De hecho, si representamos esta función, fijaos que esta función saldría desde menos 1 y haría algo así, ¿vale? Lo que hacían todas las funciones de raíces. Y esto no tiene ni máximo ni mínimo. Bueno, podríamos decir que tiene un mínimo aquí, pero que esa no se puede deducir por la derivada, ¿de acuerdo? Y como la derivada siempre va a ser positiva, porque sea lo que sea que pongamos en la x, esto siempre va a ser positivo, entonces f de x es creciente en todo su dominio. ¿Vale? La siguiente que tenemos es f de x igual al logaritmo neperiano de x. Bien, como siempre, en el dominio nosotros sabemos que el dominio de esta función, al ser un logaritmo, es de 0, con 0 abierto, porque el logaritmo neperiano de 0 no existe, hasta más infinito. ¿De acuerdo? Así que todo el estudio vamos a hacerlo en ese intervalo. Primero calculamos f' de x. f' de x, recordad que es 1 partido x. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo se anula f' de x? Pues no se va a anular nunca, porque lo de arriba siempre va a ser 1, ¿vale? Así que no tendrá puntos singulares y no tendrá ni máximos ni mínimos, ¿de acuerdo? Y por otro lado, f' de x, como es 1 partido de x,
Esto y la x siempre va a tomar valores positivos, porque recordad que el dominio es los números positivos, entonces esto siempre va a ser mayor que 0. Y como va a ser mayor que 0, entonces podríamos decir que f' de x, será creciente en todo su dominio, ¿vale? De hecho, recordad que la función logaritmo, si la dibujamos, hacía algo así. Vamos a dibujarla en roja. ¿Vale? Y aquí ya crecía muy lentito. Entonces, como podemos ver, es una función creciente que no tiene ni máximo ni mínimo. ¿De acuerdo?